para adquirir infecciones producidas por Pseudomonas aeruginosa. Una de ellas es esta neurotoxina de Shiga. Ok, también, ¿no? Más completo el nombre es neurotoxina de Shiga. Una de ellas es la inmunodepresión. Cite dos ejemplos de sujetos inmunodeprimidos por causas patológicas. ¿Qué pacientes o qué personas nosotros podemos decir, por ejemplo, que están inmunodeprimidos, digamos? Uno, ¿cuál es una enfermedad contagiosa en homosexuales mayormente, predisponentemente? ¿Cuál sería eso? ¿Cuáles serían esos dos factores predisponentes de personas inmunodeprimidas? Ustedes se acordarán en la ¿sí, Melissa? VIH. Ya, está bien. Una es VIH. Excelente, ¿no? ¿Y el otro cuál puede ser? E incluso en la diapositiva de la doctora les aparece cuando habla de Pseudomonas aeruginosa, le aparece así un pie todo verdoso, así todo con verdecito por ahí. ¿Qué creen que puede ser un factor predisponente en ese paciente? No es solamente que, y eso es muy común en nuestra sociedad. ¿En qué paciente también es inmunodeprimido? Donde hay una pérdida de la sensibilidad. Exacto, muy bien, Juan Manuel. Es en los pacientes diabéticos. Los dos inmunodeprimidos, tanto el diabético como el paciente con SIDA, ¿no? El paciente con SIDA, ¿por qué? Porque ya desde ya la enfermedad se basa en eso, en que hay una inmunodepresión. El paciente diabético es por muchas razones, por la inmunodepresión, por la pérdida de la sensibilidad. Mayormente en estos pacientes, ¿qué es lo que sucede? Les aparece una infección en el pie. No se cuidan porque no sienten. Ya esa diabetes pues avanzada ya. Entonces, al haber una inmunodepresión, pérdida de sensibilidad, no sabe, digamos, exactamente por lo que está pasando el paciente, pues lo ataca y por ende ya empeora el cuadro. En este caso lo empeora por un caso de pseudomonas aeruginosa. Muy bien. Miren, aquí otra pregunta. Dice, la forma infectante más importante del Clostridium. Ah, ya, por si acaso. La primera pregunta era toxina. La segunda pregunta la respuesta era paciente con SIDA, paciente con diabetes, puede ser. Ahora la tercera, ¿no? Las formas infectantes más importantes del Clostridium tetani son, y la puerta de entrada al organismo humano es a través de, ¿cuál es la forma infectante del Clostridium tetani? ¿Son esporos? Exacto. Tienen forma de espora. Porque estas formas de espora, pues no se destruyen. Por eso siempre ustedes, no sé si han escuchado cuando en los, no sé, ¿cómo se llaman estas historietas? O en dibujos animados ahí donde le da, ¿no? Con una pala mecánica o con algún objeto de fierro, por ejemplo. Y le dice, ay, no, tenés que ir a hacerte vacunar contra el tétano. Es verdad. Porque estas esporas, pues, se mantienen ante toda la superficie. En ese caso, una superficie de fierro, pues. Y se tiene que ir a vacunar. ¿Por qué? Porque el contacto va a ser mediante herida, claramente. Y entonces ahí dice, y la puerta de entrada al organismo humano es a través ¿de qué era entonces? Lo que les acabo de decir. ¿Heridas cutáneas? Exacto, muy bien, heridas cutáneas. Por eso siempre van a darse cuenta que cuando a un perro lo muerda, o sea, le muerda un perro a usted, antes de hacer su dosis antirrábica, eso lo vamos a avanzar en virología, hay una profilaxis, ahí incluso se le recomienda la vacuna, ni se le recomienda. Mayormente es como decir obligado, pero obviamente se le recomienda en síntesis. Y se le recomienda la antitetánica. ¿Por qué? Porque esto hay en todos los lados, en toda la superficie, las esporas, y pues se puede contaminar y meterse a través de las heridas. Muy bien. Entonces, espora y es a través de heridas, contacto indirecto, ¿no? Una superficie inanimada con la piel. Cite dos infecciones intestinales producidas por el Clostridium perfringens en el hombre. ¿Cuál pudieran ser algunos ejemplos de eso? Enteritis necrotizante. Ok, enteritis necrotizante. ¿Cuál pudiera ser otra? ¿Gastroenteritis aguda? Ok, enteritis necrotizante, también llamada gastroenteritis aguda, pero hay otra que se llama toxinfección alimentaria. ¿Por qué derivan o de qué es una diferente a la otra? Ay, perdón. Una es diferente a la otra por las toxinas que produce. Una es la enterotoxina, por eso se llama toxinfección alimentaria.
Y la otra enteritis necrotizante por el otro serogrupo que presenta este Clostridium, ¿no? Pero creo que ese tema ya lo han dado examen, si no estoy mal. Sí, ya dimos examen. Perdón. Si ya le han dado, mil disculpas, es que como pertenece perdón, ese es positivo, mil disculpas, ese no entra esa pregunta. Pero bueno, a recordar, ¿no? Pero no entra, tranquilo, van a disculpar. La infección producida por un bacilo gram negativo que produce una sintomatología polimorfa cuyo diagnóstico científico es principalmente laboratorial, de origen zoonótico, ¿eh? Sí, es una brucelosis como mantenido, ¿no? Ahí tenemos otra, el agente etiológico de la parálisis flácida, simétrica descendente. ¿De qué bacteria puede ser? ¿Qué agente etiológico puede ser? Campylobacter jejuni. ¿Será que puede ser el Campylobacter? Otra persona dice algo contrario. ¿O creen que de igual manera? Ah, pero eso ya es. Eso era del antiguo parcial, perdón. Eso era un Clostridium. Sí, es también, mil disculpas. Es Clostridium botulinum, exactamente era. La parálisis flácida y el otro es parálisis. Mil disculpas. Se me fueron las preguntas. El bacilo gram negativo que produce gastritis y como complicaciones de esta es úlceras gastrointestinales. Esta bacteria vive en nuestro estómago. ¿Cuál viene a ser eso? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Exacto, ¿no? Ay, pucha, ya me olvidé. Chale. Recording in progress. El Helicobacter pylori, exacto. Es una bacteria que vive en nuestro ambiente, es parte de nuestra flora, que al irritarse obviamente ya produce, ¿no? Esta bacteria, ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes se recordarán en gastrointestinal que nosotros habíamos dicho que varias bacterias que pueden vivir no nos hacen daño, entonces nosotros no lo molestamos. Algunas veces ni nuestro cuerpo se da cuenta que vive en nosotros. En el caso del Helicobacter, nuestro cuerpo sí se da cuenta que vive con nosotros. ¿Y qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es que aumenta el ácido clorhídrico, por ende aumenta el jugo gástrico. Obviamente que hace eso que aumente mucha y produzca gastritis, pero ¿por qué lo hace? Porque quiere matar a ese famoso H. pylori, al Helicobacter pylori, quiere matarlo, pero eh, este Helicobacter pylori es tan inteligente que crea una capa alrededor de la bacteria, de su morfología, digamos, y no le va a producir nada. Mejor en el caso contrario, peor nos afecta a nosotros. Nos produce gastritis y ya una complicidad de esa es úlceras gastrointestinales. Siguiente pregunta. El microorganismo denominado, tanto nombre, produce un cuadro clínico importante en niños de 3 a 8 años, caracterizado por la presencia de un gran edema rojo, cereza, en la epiglotis, por ende a producirme epiglotitis. Aparece igualmente disnea que puede requerir traqueotomía, también puede producirme neumonía. ¿Cuál viniera a ser ese agente etiológico? ¿Cuál creen que pueden ser esos? Entre sus cuadros clínicos que este me produce, pues viene a ser como les dije, ¿no? Hemófilos Epiglotitis. influenza. Exacto, muy bien, el Haemophilus influenzae, ¿no? Esta Haemophilus influenzae me produce otitis, epiglotitis, neumonía, bronquitis, celulitis, meningitis y sepsis. Me produce varias en este caso, ya me dice, ¿no? Eso también es importante, por ejemplo, en el caso de la epiglotitis, dice incluso en la clínica, presenta un edema rojo, similar a una cereza, y dice que es incluso de 3 a 8 años, o sea, es una edad predisponente. ¿Por qué? Porque si es que antes el niño no estaba vacunado con su pentavalente, al año, a los 2 años, pasada eso, pues obviamente le va a provocar eso. Es Haemophilus influenzae. Influenza es distinto. Influenza es el virus, es Haemophilus influenzae. Cosa que cambia un poquito con el Haemophilus parainfluenzae, ¿no? El más común es el influenzae. Ok. Existen las 3 fases por las cuales evoluciona la tuberculosis pulmonar. Eso sí, no hay como que se olvide, ¿no? Eso sí o sí sabe preguntar a veces la doctora. Eh, ¿Cuál eh, serían esas 3 formas? Inflamación, formación del tubérculo y la tercera es la calcificación. Ok. Era la inflamación, la formación del tubérculo y la caseificación. Excelente, José Carlos. Muy bien.
Esa es la respuesta correcta. Existen dos tipos de lepra. Subraye la siguiente afirmación de falsa o verdadera. La lepra tuberculoide se presenta cuando la inmunidad celular está bien desarrollada, en la cual existe una afectación cutánea y nerviosa, pero no de mucosa u otros órganos. ¿Esta entonces está bien o estaría mal? ¿Qué creen ustedes? La lepra tuberculoide. Es de infección baja y se cura espontáneamente. ¿Sería falso? A ver, dice, sí, celular, pero bien, la voz cutánea y nerviosa. Vamos a ir viendo las manifestaciones clínicas, a ver primero. Está bien. Dice, presenta lesiones en afectación cutánea y nerviosa, pero no de mucosa. Ahí está la respuestita, ¿no? Dice, afectación cutánea y nerviosa, pero no de mucosa. Hay una de estas dos que incluso afecta a mucosa. ¿Cuál era la que afectaba a mucosa? Lepra lepromatosa. Exacto. La lepra lepromatosa es la que afecta a mucosa. Y aquí me dice, está bien, pero no de mucosa. Y me dice que es la lepra tuberculoide. Entonces está bien, esta es verdadera. Porque sí, me afecta a nivel cutáneo, me afecta a nivel nervioso. La lepra lepromatosa de igual manera me afecta a nivel cutáneo, me afecta a nivel, a nivel nervioso y me afecta incluso a niveles de mucosa. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que quizá se relaciona a su compañero, era la que hay una parte donde dice que hay una infectividad alta y hay una infectividad baja, ¿no? Por ende, en la baja es la tuberculoide, ¿no? En la alta ya es la lepra lepromatosa. ¿Por qué? Porque no está bien. Bueno, ¿por qué sería si estuviera falso, no? No se preocupen, ya sea que sea verdadero o sea falso, la doctora siempre les coloca. ¿Por qué? Si es que ustedes colocan falso, por ejemplo, si esto hubiera sido el lepra tuberculoide, perdón, lepra lepromatosa, hubiera sido falso. Entonces ahí ustedes iban a explicar, ¿por qué? Porque la lepra lepromatosa sí afecta a las mucosas. Y aquí en la pregunta dice, no afecta a mucosas. Ese sería el por qué, por ejemplo. Cita el microorganismo productor de procesos neumónicos en en el hombre como la citacosis u ornitocitosis e indica el mecanismo de transmisión. ¿Cuál vendría a ser ese? Les doy una ayuda. Es de la misma familia de cuya bacteria que produce el famoso linfogranuloma venerio. No es la misma bacteria esa, pero es de su misma familia. ¿Cuál creen que sería? ¿Cuál creen que sería? Hay un cuadro clínico, ahí mismo le no hay mucho que pensar ahí. Dice que esa me produce la citacosis, ahí dice citacosis, y ahí ya me dice el nombre de la bacteria. A ver qué dice acá. Ya está bien, clamidia. Clamidia. Muy bien, excelente, Alejandra, José Carlos, exacto. Por eso dice citasi, ¿no? Citacosis. Es la famosa clamidia citasi. Y ahora, ¿cuál sería la vía de transmisión de esta clamidia citasi? Aérea. Exacto, muy bien, sería aérea. Si es que se corta, vuelven a entrar al mismo link. Vamos a hacer un link más. Ahora otro, miren. El cuadro de neumonía intersticial y bilateral del lactante es producida por el microorganismo denominado. ¿Qué microorganismo produce? Miren, estamos casi en la misma familia. ¿Cuál era? Clamidia trachomatis. Ok, muy bien, en la clamidia trachomatis. Pero aquí la doctora a veces es un poquito, mucho más exigente con la respuesta, ¿no? Exactamente aquí, van a ver, siempre en la mayoría de los exámenes entra una pregunta sobre clamidia. Siempre, ya sea clamidia citasi, pero sobre todo clamidia trichomatis. Trachomatis, perdón, trachomatis. Una clamidia trachomatis. A un grupo, por ejemplo, al grupo C de mañana, le puede ser que le toque el tracoma. Es decir, cuál es el agente etiológico y cuáles son los serotipos para que esté presente. En el caso del grupo D, por ejemplo, puede ser que les diga cuáles, eh, qué micro, o sea,
Puede ser que le pregunte ya a ellos, por ejemplo, ¿no? La neumonía, perdón, la linfogranuloma venérea, qué microorganismo y qué serotipo. O exactamente puede ser al revés, ¿no? La clamidia trachomatis produce, a veces le dice, ¿no? Un cuadro en la cual predomina en pacientes lactantes. Y obviamente ahí va a ser la neumonía intensiva bilateral del lactante. Esa vez. O la conjuntivitis neonatal, de igual manera. Pueden ser los dos, ¿no? Ahí así que tiene que ser, por ejemplo, el, no hay mucho problema en la neumonía bilateral del lactante. ¿Por qué? Porque no hay un serotipo específico en eso. Pero ahí les doy como consejo estudien, ¿no? El tracoma es el serotipo ABC, la conjuntivitis de inclusión del adulto es la de ALA-K, y la linfogranuloma venérea de L1, L2 y L3. Me acuerdo un poco. Bueno, sigamos. La fuente de infección de la enterocolitis producida por Campylobacter jejuni es, ¿cuál creen que es? ¿Cuál es la fuente de infección? Eso también no se equivoquen en el examen, por favor. Fuente de infección es muy distinto a vía de transmisión. Fuente de infección, pues, digamos, un alimento, no sé, bueno, no es polvo, digamos, agua, algo así. No es lo mismo que decir fuente de transmisión, por ejemplo, vía oral, vía aérea, vía cutánea, así. ¿Cuál sería la fuente de infección de la enterocolitis producida por Campylobacter jejuni? A ver, ese es de animales, algo así. ¿Es el tubo digestivo de vaca, cerdo y caprino? Ya está relacionado con los animales. Está muy bien, está relacionado con los animales. Pero hay que pensar un poco más ahí la respuesta. Porque si nosotros, por ejemplo, dijéramos fuente de infección, ese de animales, pareciera que ustedes me dijeran que me va a producir la enterocolitis porque yo estoy consumiendo esos animales. Eso no es normal. Eso no pasa. Hay una palabringa que agregar ahí a ese animal. Porque los animales están infectados con este campylobacter, pero yo no me como sus heces. Hay algo más que añadirle ahí. Exactamente, la fuente de infección son alimentos, una zanahoria, un pollito, una carne de cerdo, una carne de vaca, como dijo su compañero, pero son alimentos contaminados con heces infectadas de animales. Exacto, o con animales infectados. Vaya la redundancia. Muy bien. Cita el nombre del serotipo de Escherichia coli, está mal escrito. También tienen que escribir bien, como le dije. ¿Qué produce el cuadro de diarrea de los viajeros? Eso es otra cosa importante. Cada una de las Escherichia coli, si se acordarán, me producía algo interesante. En este caso, digamos, ¿cuál sería la Escherichia coli del diarrea del viajero? Porque hay cuatro, pero el libro de la guía dice seis. Escherichia coli enterotóxica, Escherichia coli enteroagregativa. ¿Será que las dos me producen esta famosa diarrea del viajero? O sobre todo, ¿cuál específicamente? La enterotoxigénica. Muy bien. La enterotoxigénica es la que me produce la diarrea del viajero. Sobre todo en adultos, ¿no? Pero sobre todo no hay por qué redondear diarrea del viajero, enterotoxigénica. No hay mucho que redundar ahí. Entonces, el diarrea del viajero, ¿no? Eso también es otro dato que le digo. La doctora sabe preguntar esa parte. Puede preguntar. La verotoxina o el síndrome hemolítico urémico a veces coloca el serotipo de la Escherichia coli enterohemorrágica, produce el siguiente cuadro. Síndrome hemolítico urémico, por ejemplo. Hay preguntas con inciso. Van a ver, la doctora le encanta preguntar aquí en este parcial inciso. Porque todos los siguientes manifestaciones son típicos de diarreas acuosas y excepto, digamos. O de diarrea disentérica, excepto. Van a ver qué coloca ahí. En este caso, en resumen, la respuesta pues era Escherichia coli enterotoxigénica. Ok. La vía de transmisión de la Haemophilus influenzae es, ya la habíamos hablado hace rato. ¿Cuál sería esa vía de transmisión? ¿Cuál viene a ser esa vía de transmisión? Vía aérea. Vía aérea. Muy bien. Eso sería, ¿no? Haemophilus influenzae vía aérea.
o las gotitas de fluye, la inspiración de aerosoles. A ver, un cuadro clínico bastante interesante. Paciente que presenta tos durante los últimos 20 días, con expectoración purulenta y hemoptisis, con pérdida de peso durante el último mes, fiebre intermitente. ¿Usted sospecharía un cuadro de qué? ¿De qué sospecharía? Tuberculosis. Ya, muy bien. Podemos ser quizás específicos, tuberculosis pulmonar, podemos colocarlo, perdón, podemos colocar, porque van a ver más adelante cuando hacemos tuberculosis. Hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis miliar, hay diferentes tipos de tuberculosis, pero está bien, tuberculosis. Usted como médico, ¿qué solicitaría para confirmar su diagnóstico? ¿Qué prueba? Ahí Una es vaciloscopía seriada. Vaciloscopía sería Ya, está bien, la vaciloscopía sería excelente, pero ese cultivo de vaciloscopía más, me va a tardar en salir. Si yo quisiera algo más rápido, ¿qué solicitaría? No, la prueba de la La, tuberculina no es bien, perdón, José Carlos, ahora lo de la palabra. Eh, la prueba de la tuberculina es bien, pero a veces como quizás bueno, todavía no hemos hablado sobre tuberculosis en la práctica, por eso todavía no saben mucho de este tema, lastimosamente. Ya vamos a avanzar y van a ver que la prueba de tuberculina no es tan específica, o sea, la sensibilidad no es alta. ¿Por qué? Porque se dice que cuando ustedes les inyectaron su primera vacuna de la tuberculosis, del bacilo Calmette-Guerin, de la BCG, pues ¿qué es lo que pasa ahí? Nos inyectan con bacilos, perdón, con estos tipos de bacilos que son de la tuberculosis, del Mycoplasma tuberculosis, del Mycobacterium, perdón, del Mycobacterium tuberculosis. Entonces, incluye una inmunidad. Como son atenuados estas bacterias, no producen daño, ya crear una inmunidad y pues ya no me va a dar tuberculosis, ¿no? Por ende, a veces cuando yo, por ejemplo, a usted, supongamos Juan Manuel, ahorita le hago una prueba de tuberculina y la prueba de tuberculina le va a salir positivo y usted no va a saber por qué, usted está súper bien, está excelente, está muy bien, pero no va a saber por qué la tuberculina le sale positivo, porque usted no está con tuberculosis actualmente, pero le va a salir positivo, ¿por qué? Porque esta tuberculina puede dar positivo porque detecta que ya fuimos amenazados por Mycobacterium tuberculosis hace harto tiempo. En nuestro caso, cuando éramos niños, cuando nos detectaron, porque ya tenemos esa inmunidad, ¿no? Por ende, ya estamos ahí con esa inmunidad. Detecta, ¿no? Que la inmunidad ya es vieja, ya es pasada. Entonces nosotros fuimos detectados por tuberculosis, ¿no? Espero me haya dejado de entender. En pocas palabras, la prueba de tuberculosis no es tan sensible. Y vuelvo a mi pregunta. La del cultivo me tarda. ¿Cómo solicitaría? Entonces, ¿qué otra prueba yo solicitaría en vez de rayos X vaciloscopía? de tórax. Ya pudiera ser radios X de tórax, pero no es tan específica, ¿no? No me voy a especificar. Tinción de Ciel-Nielsen. La tinción de cielo es lo mismo que decir vaciloscopía sería. ¿Qué otra prueba tenemos? A ver, un cultivo con nombre raro, ¿eh? Ok, chicos, vamos a seguir. Bueno, estamos ahí. Estamos hablando, ¿no? De las pruebas que se pueden realizar. La vaciloscopía es el procedimiento, ¿no?
el cultivo que nosotros desearíamos. El diagnóstico está bien, ¿no? La vaciloscopía sería específicamente el agar que nosotros debemos pedir, pues tiene que ser Recording in como progress. dijo su compañero, ¿no? El de Lowenstein-Jensen, exacto, ese nombre es rarito, el Lowenstein-Jensen, que es un cultivo exacto para el crecimiento de estas bacterias. Aquí tenemos otro. La colonización nasofaringia por Haemophilus influenzae es común, pero algunas veces evoluciona hacia una enfermedad importante en los niños de 3 meses o 5 años de edad no inmunizados. Este cuadro clínico se denomina, ¿cómo se denominaría ese cuadro clínico? ¿De acuerdo? ¿No se acuerdan? Ya habíamos hablado de un caso de neumonía en Haemophilus influenzae. Habíamos hablado de un cuadro de neumonía, epiglotitis, perdón. ¿Qué más puede producirme esa Haemophilus influenzae? Meningitis. Exacto, muy bien. Puede producirme de igual manera meningitis. Ahí la clave es pues saberlo, ¿no? La edad. La edad y saber que no está inmunizado. Eso es lo que yo tengo que darme cuenta, ¿no? La edad, porque predomina en esa edad de 3 a meses, 5 años. Nosotros hace rato llamamos de 3 años a 8, cuando yo había dicho, ahí es, digamos, un caso de epiglotitis, porque incluso tiene un edema rojo similar al tamaño de una cereza. En este cuadro ya es distinto. Cita el microorganismo que produce neumonía atípica y que la fuente sea de infección son las heces de aves, dice. ¿Cuál vendría a ser ese? Clamidia pesitasi. Ok, muy bien, José Carlos, es la clamidia psittacea. La clamidia P y psittacea, ¿no? Psittacea, clamidia psittacea. ¿Y cuál vendría a ser el otro microorganismo más importante productor de la neumonía atípica de igual manera en pacientes de la comunidad? Se acordarán que nosotros habíamos hablado la otra vez en neumonía, ¿no? En tracto respiratorio inferior, habíamos dicho las diferentes bacterias que pueden producir neumonías atípicas. ¿Cuál vendrían a ser ejemplos de acá? El más importante, que igual viene a ser de la familia de clamidia. ¿Cuál creen que sería? ¿Clamidia? Pulmoni. Exacto. La clamidia neumonía, ¿no? O Pneumoniae, como otros dicen. Excelente. Entonces, como ustedes verán, clamidia es un buen tema para aprenderse. Van a ver que ya bien le puede colocar una pregunta de clamidia citasi, una pregunta de clamidia neumonía, o sobre todo, sí o sí, le va a entrar una pregunta de clamidia trachomática, que le va a preguntar que si es el serogrupo, el linfogranuloma venerio, que se le va a preguntar, que se le va a preguntar eh, de lo que vienen a ser los serotipos de los diferentes serotipos, ¿no? Del linfogranuloma venerio, de la neumonía bilateral del lactante, del tracoma y demás. Le puede preguntar eso. Eh, el Haemophilus influenzae, además de la meningitis, que es el cuadro clínico más importante, pero es un cuadro grave en niños de 3 a 9 años, que cursa con una gran edema rojo y disnea que puede requerir traqueotomía preventiva de la asfixia. Se trata de cuál cuadro, a ver, dice de nuevo, ¿no? Edema rojo, similar a una cereza, entonces disnea, y quizás pueda producir, necesitaría requerir traqueotomía. ¿Qué sería eso? ¿Con qué estaría relacionando? A ver, muy bien, José Carlos, y muy bien, Juan Manuel. Epiglotitis. Excelente. Después tenemos otra pregunta. En la sífilis terciaria, las lesiones consistentes en extensos granulomas con calcificación y necrosis, ¿cómo se denominarían? Estos que dicen, ¿no? Granulomas. Estos granulomas característicos de este tipo de bacterias. ¿Qué se llaman eso? Si les ayudo,
Les puedo ayudar que aparece en la fase 3, en la fase terciaria aparece. Cuando ya me afecta el aparato nervioso, estos extensos. Ah, bueno, ahí dice, ¿no? Terciaria, es mejor. En los extensos La granulomas. miocarditis, No, no, la miocarditis no, ya esas son complicaciones que me van a aparecer como ser la miocarditis. Porque sí, en la terciaria tenemos afectación cardiovascular, afectación nerviosa, pero aquí dice que hay extensos granulomas. Granulomas en la parte cutánea, o sea, en la piel, que son los famosos, sí, correcto, Juan Manuel. Son los famosos gomas sifilíticos, que vienen a hacer esto más que todo aparte cutánea, aparecen así en forma de nódulos, así grandes, gomas, como serían. Porque ya en la primera, lo que tienen que saber es exactamente eso es lo que siempre pregunta la doctora, ¿no? Pregunta, ¿cuál es lo característico de la primaria? Por ejemplo, como ser el chancro duro. En la secundaria, la espiroquetemia, ¿no? En la terciaria, las gomas sifilíticos. Y en las congénitas, que ya deben ser las de los bebés, pues hay una etapa tardía y hay una etapa, digamos, en la que deben hacer la temprana, ¿no? Y en lo que siempre sabe preguntar ahí es lo de la famosa de los pénfigos palmoplantar y demás. O si no, también va a preguntar, digamos, la famosa ya de Hutchinson, ¿no? Lo que viene a ser los dientes de Hutchinson, la nariz en silla montar y las piernas en sable, ¿no? O tibias en sable de igual manera. Siempre pregunta eso de sífilis. ¿En qué tipo de letra, en qué tipo de lepra existe, exacto, muy bien, Andrea, gomas sifilíticos, ¿no? ¿En qué tipo de lepra existe lesión a nivel de las mucosas? Ya habíamos hablado hace rato, ¿no? ¿Qué tipo de lepra era eso? A ver, exacto, muy bien, José Carlos, era la lepra lepromatosa, ¿no? La tuberculosis mayormente es nerviosa y cutánea, pero no mucosa. Excelente, muy bien. Las enterobacterias son patógenos estrictos, bueno, pueden ser patógenos comensales, pero mayormente estrictos, ¿no? Se encuentran en flora normal intestinal, en las heces de pacientes infectados, son saprófitos, o inciso A y B. ¿Qué creen que pudiera ser? Porque todo esto van a darse cuenta que cuando producen ya infección, pues ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa acá es que ya vienen a ¿qué? Vienen a estar infectados y producen diarrea. Todos producen diarrea. Una vez llega a estar infectado con alguna patología así de enterobacterias, producen diarreas. Entonces, ¿dónde van a estar la, lo malo, ¿no? Se debería estar bien. Muy bien. En las S de pacientes infectados van a estar ahí. Excelente. Clostridium ya dieron examen. Difteria igual. Igual. Clostridium, difteria. El bacilo gram negativo que produce infecciones en pacientes quemados. ¿Cuál sería ese bacilo que produce infecciones en pacientes quemados que de igual manera puede producirme en los... Eso ya también es inmunodepresión, por ejemplo. Mata las barreras. Así que, ¿cuál sería ese bacilo? Pseudomonas aeruginosa. Muy bien. Me produce la pseudomonas. Bueno, está producido por la pseudomonas aeruginosa. La aeruginosa. Y también tiene un pigmento, ¿no? Le dije que todos los pigmentos, toxinas que producen estas, pues son importantes, ¿no? Como ser la piocianina o la biliverdina, de igual manera. El bacilo gram negativo, que es capaz de producir clínicamente un cuadro polimorfo. Esta era, entonces, esto era pseudomonas aeruginosa. Ahí no hay más que pensar. El bacilo gram negativo, que es capaz de producir clínicamente un cuadro polimorfo, caracterizado por astralgia, parestesia, que es una enfermedad profesional por ser de origen animal. El nombre de esta bacteria cuando la fuente de infección es el cerdo es, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál creen que era? Incluso ahí le da como un copiecito. Le dice que es un tipo de bacteria que la fuente es el cerdo. El Bruselas Suiz, el Bruselas Suiz, Exacto, ¿no? Bruselas Suiz, porque creo que ese es de cerdos y el abortus de cabra y el melientensis de vacas, creo. Claro, está bien. Y el canis de perro, muy bien, Dante.
Exactamente para este sería Bruselas Swiss, ¿no? Bruselas Swiss, que es lo más interesante de acá. Que produce tanto cuadros a nivel de animales o produce también cuadros a nivel de humanos, ¿no? En animales mayormente produce la quiopididitis en hombre, o en macho, perdón, no hombre, en macho. Y en hembra la mamitis y abono. Muy bien. Cite dos bacterias productoras de artritis no gonocócica. Esto es otra pregunta que le gusta bastante a la doctora. Le gusta preguntar sobre cuáles son las uretritis gonocócicas, como ser la Neisseria gonorrheae, o específicamente las más interesantes, que son las no gonocócicas. ¿Cuáles serían las no gonocócicas? La uretritis no gonocócica es la causada por Ureaplasma urealyticum, creo. Ureaplasma urealyticum. ¿Y Y cuál otra? clamidia Exacto. trachomatis. Muy bien. Si es que les colocaría, a veces la doctora les coloca, incluso no solamente cite dos bacterias, le dice cite por importancia dos bacterias productoras de uretritis no gonocócica. ¿Cuál colocarían de primero, de número uno? Clamidia trachomatis primero y el segundo ureaplasma uralítica. Exacto, muy bien. También, yo sé que sabe, pero la cosa es que lean bien, no lean rápido a veces. A veces coloca, la doctora ha colocado en el examen donde dice por prioridad o por incidencia o por importancia. Por importancia, cite dos bacterias productoras. Y incluso le coloca un numerito, número uno, número dos. Hay que darse cuenta. Auxi está grabando, disculpe. Sí, 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 estamos grabando. Estamos grabando. Bien, bien. Gracias. Amanecer. Nada más hacerse. Hasta las 10 tengo que ir a ver MasterChef. La sífilis es una enfermedad que se transmite principalmente por vía sexual, ya lo sabemos. La transmisión no sexual se puede realizar en raras ocasiones a través de cómo se realiza, o sea, otros mecanismos Puede aparte ser de la vía vía sexual. sanguínea o vía congénita. Ya puede ser vía congénita, que es la famosa vía. Empecemos con lo más fácil, transfusión sanguínea. Por eso Excelente. sanguínea. Sí, muy bien. Y después lo que me trata de decir es también la congénita, que es la transplacentaria de igual manera llamada, o también llamada vía vertical. Le llaman. Tiene esos tres nombres. Ustedes le pueden buscar. A veces la doctora solo ahí los hace dudar, porque puede ser por inciso, no siempre va a ser abierto, porque puede ser que no aparezca vía transplacentaria, puede ser que aparezca vía congénita, puede ser que aparezca vía vertical, porque al final las tres son las mismas. Y también hay una tercera, que son las famosas infecciones accidentales, cuando es ocasionado por personal sanitario, ¿no? Cuando se pinchan accidentalmente. Muy bien, eso era. Las salmonelas son microorganismos que producen infecciones en el hombre, en los animales o en ambos. Aunque existen serotipos que afectan principalmente a los animales, existen otros que son exclusivos del hombre. ¿Cuáles serían esos dos que son los serotipos producidos en el hombre, o sea, que afectan al hombre, perdón? La tifi para tifi. Exacto, ¿no? La otra, que ya La mayormente afecta a animales, es la SPP, como ustedes conocerán, ¿no? SPP, creo que es doble P, ¿no? Sí, sí, es doble P, SPP. SPP, Esa, por si esa acaso, significa tifi, especie, significa. ah, esa tifi para tifi es fiebre tifoidea, ¿no? Exacto, sí. Esas son las que me provocan la famosa fiebre tifoidea. Muy bien, Dante. La Escherichia coli productora de diarrea que se encuentra que puede tener complicaciones en niños a casos de síndrome urémico hemolítico o síndrome hemolítico urémico. ¿Qué serotipo exactamente era productora de este síndrome urémico hemolítico? Ya Enteromorrágica. Escherichia coli enteromorrágica. 157H7. Exacto, ¿no? Tenía su serotipo exactamente también mostrada acá, en este caso. ¿Y qué toxina producía este síndrome urémico hemolítico? ¿Cómo? ¿Qué toxina produce este síndrome hemolítico urémico? Se produce esto por una toxina. Muy bien, Nicole. Es la famosa verotoxina. Esa es la que me produce el síndrome hemolítico urémico. Por eso yo les decía al principio de la reunión, es importante que sepan cada toxina de la toxina Shiga, o sea, de la toxina de la shigera, la Shiga. Del cólera,
el coleraje. De la enterohemorrágica de Escherichia coli, la verotoxina. Y así sucesivamente todas las toxinas que ustedes puedan conocerlas. Es importante que sepan. Ok, otra pregunta. La clamidia trachomatis es un patógeno humano exclusivo, del cual se conocen 15 serotipos. Los serotipos de la A a la K producen infecciones oculares en el adulto. Cite dos de estas. ¿Cuáles pudieran ser esas infecciones oculares de la clamidia trachomatis? ¿Cuál bien venía de la D a la K? ¿Cómo otra es la pregunta, Oxy? Ahí está, ¿no? La clamidia trachomatis es un patógeno humano exclusivo, sí, es un patógeno, del cual se conocen 15 serotipos. Los serotipos de la A a la K producen infecciones oculares en el adulto. Cite dos de estas. E incluso ahí ya le dice la respuesta, miren, de la A a la K, ¿qué serotipos dentro de esa me producen las enfermedades? Yo les ayudo en algo. Hay una enfermedad que me produce el serotipo ABC y hay otra enfermedad que me produce de la D a la K. Por eso le dice de la A a la K, le dice, ahí ya les da la respuesta. Hay una enfermedad que es de la A a la C, ABC, y hay otra que es obviamente ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, digamos, de la D a la K. Son dos enfermedades. Queratoconjuntivitis crónica, Ya, ¿qué nombre se lo conoce a esa enfermedad? Tracoma. tracoma, Exacto, ¿no? No es racoma, es tracoma. coma, Famoso tracoma. ¿Y cuál es la otra? Esa es la de la A a la B, el tracoma. ¿Y la D a la K? conjuntivitis de inclusión del adulto, Muy bien. Son esas dos enfermedades, ahí por eso incluso te dice, cite dos de estas. Esas son, ¿no? El tracoma el tracoma, perdón, y la conjuntivitis de inclusión del adulto. Muy bien. Cite un signo clínico como consecuencia de sífilis congénita precoz. Ya saben, hay precoz y hay tardía. ¿Cuál vendría a ser un precoz? la primaria, Precoz, ¿no? Precoz ya, no primaria. Primaria, secundaria y terciaria es distinto. En la sífilis congénita, que significa que van a ser síntomas para el bebé, se divide en síntomas precoces y síntomas tardíos. ¿Cuáles vienen a ser los precoces? Pénfigo palmoplantar. Ya, eso es uno, ¿no? El pérfido palmoplantar es lo mismo que me dice Juan Manuel. Ese, ese pérfido palmoplantar no es más que ampollas que se van a reventar y van a convertirse en vesículas y en costras sucesivamente, que es el famoso pénfigo palmoplantar. Ese es uno, ¿no? Ya puede también producir hepatomegalía y demás cosas. Pero entre esos son sífilis de congénita precoz. Los tardíos ya son otros, ¿no? El que más conocemos es el famoso triada de Hutchinson, que es los dientes de Hutchinson, la tibia en sable y la nariz en silla de montar. 37. La bacteria que produce neumonía intersticial bilateral del lactante, cuya forma infectante intracelular se denomina. ¿Cómo se denominaría eso? ¿Cómo se denomina el agente etiológico y cómo se denomina la forma infectante? Esa era la pregunta. Pero primero partamos para saber la pregunta que dice, ¿qué bacteria me produce neumonía intersticial y bilateral del lactante? ¿Qué bacteria me producía ese cuadro? Clamidia trachomatis. Excelente, muy bien, la clamidia trachomatis. Ahora yéndonos un poco a su morfología, a su generalidad de la clamidia trachomatis. Tenía dos cuerpos, o dos formas. Una forma infectante y otra forma no infectante. La infectante es intracelular. ¿Por qué? Porque ya se disemina intracélulas. La no infectante, pues no se disemina todavía. ¿Cómo se llama exactamente la forma infectante intracelular? Les doy una ayuda. Ya les dije, se mete entre las células y tenemos una capa, ya casi, si es decir así, de la sangre, de los vasos sanguíneos, su capa más externa. ¿Cuál vendría a ser esa capita? Ese es el nombre, cuerpo, porque se denomina esa forma, cuerpo. Cuerpo reticulado. Muy bien, Fernanda. Cuerpo reticulado también llamado endotelial, de igual manera, cuerpo reticulado endotelial.
Es de la forma infectante intracelular, porque la forma extracelular es no infectante. Por eso dice extracelular. ¿Por qué? Porque no se disemina dentro de la célula. Ahí al decirle intracelular, ustedes ya tienen que tener en la mente, ah, ya es infectante. Porque imaginémonos que aquí no les diga, aquí no les haya dicho infectante. Simplemente para que ustedes se acuerden si intracelular es infectante o si es no infectante. Por si acaso, el extracelular también se denominaba cuerpo elemental, ¿no? En este caso la respuesta era endotelial o como dijo su compañera, reticulado, cuerpo reticulado. Aquí está también ya resuelto. El cólera es importante por el estado de deshidratación que produce. Cuando este cuadro de deshidratación que produce es muy intenso o el paciente está en estado de shock, se emplea la vía endovenosa porque está muy deshidratado. Se trata de rehidratarlo por el suero vía oral, perdón, vía endovenosa. Y cuando la pérdida es moderada, es vía oral, ¿no? Nada. Existe el nombre de dos gérmenes de la familia Enterobacteriaceae, denominadas patógenos estrictos. ¿Cuáles vendrían a ser? Esos de ahí. Enterobacteria se refiere. Sí, enterobacteria. La familia Enterobacteriaceae es de la enterobacteria. Yersinia puede ser. Y Echerichia. La Escherichia no es un patógeno estricto. Salmonella. Ya, Salmonella. Salmonella Y ahí. Yersenia. Ya pudiera ser, ¿no? Yersinia y demás, pero mayormente los que son estrictos, o sea, sí O estrictangos, Shigella digamos, también. exacto, ¿no? Shigella. La salmonella y Shigella. Cualquiera puede ser el Proteus, y hay varios más que no se me vienen ahorita a la mente. Proteus, Yersinia y varios más. Pero sobre todo siempre los que me acuerdo yo ahorita, sí, rápido es Yersinia, perdón, Shigella y, y Salmonella, exacto. Salmonella. Exacto, muy bien. Es la fiebre que me hace olvidar todo. Muy bien. La localización extraintestinal Sí, del... la, ¿Sí? la Echerichia también forma parte de patógeno estricto y normal, y flora también, digamos. Creo que forma parte de ambas por sus cepas. ¿Contaría Claro. también o me lo tacharía como mal Sí, la sí, doctora? es que si es patógeno estricto, ahí está, justamente ya se dio cuenta. Si usted solo me dice Escherichia coli, la Escherichia coli no llegaría a ser un patógeno estricto, sino una flora normal. Si usted ya ahí me aumentaría enterotoxigénica, digamos, o enteroinvasiva, Tiene que o ser enteroano, específicamente con sus serotipos no auxiliares en este en caso. el caso de la Escherichia coli. En el caso de la Escherichia coli, Ok. sí, porque la Escherichia coli, si un serotipo es una bacteria que está viviendo tranquilamente en nuestro cuerpo. Pero si nosotros decimos enterotoxigénica, ya sabemos que tiene un serotipo que es el que me causa el daño. Por eso yo siempre les digo, es más, para asegurarse es mejor decir Shigella o Salmonella, que nosotros ya sabemos que es patógena, sí o sí. Entonces, si pusiéramos un patógeno estricto, solamente tendríamos que, o sea, tenemos que aumentarle la cepa, ¿no? Claro, en el caso de la Escherichia coli sí, porque al decir solo Escherichia coli, pudiera suponer yo que usted me está diciendo a una normal, digamos, de la flora. Pues si usted ya me dice, ah, ya Escherichia coli, enterotoxigénica, ok, ahora sí sé que es un patógeno. Pero tiene varios, ¿no? No siempre es Escherichia coli. El Proteus, la Yersinia, la Shigella, la Salmonella. Tiene varios, el Citrobacter y demás. Ok, sigamos. En la clamidia trachomatis, el mecanismo de transmisión más frecuente es. ¿Cuáles son los más frecuentes? Pero aquí me dice excepto. Entonces, ¿cuál viene a ser el menos frecuente? Sexual, transfusión sanguínea, base. Transfusión sanguínea. Seguro, seguro, ¿será que sí? Otros que dicen sí, no. ¿O creen qué piensan? ¿Que es igual lo que dice su compañero? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No será congénita? Porque ahí dice en la clamidia trachomatis el mecanismo de transmisión más frecuente. Ahí, ¿cuáles son más Ah, frecuentes? más frecuente, leí menos frecuente. Ah, sexual entonces. No, no, es que hay que leerla bien. Dice, todavía esa no es toda la pregunta. Dice, la clamidia trachomatis, el mecanismo de transmisión más frecuente es, excepto, te dice.
Así que al decirte sexo, estoy diciendo que no es tan frecuente. Me quedo con la A. Con la transfusión sanguínea. ¿Alguien se La queda con otra? congénita. Congénita. ¿Alguien se queda con otra o qué creen? ¿Qué creen por ahí? No hay que dudar de la sexual. La sexual ya está. Así que la sexual no se puede pensar que no es. La sexual sí o sí. Aquí en la que estamos, porque yo de igual manera en su año, la pensada está entre congénita y está entre transfusión sanguínea, ¿no? Pudieran ser, si hubiera habido inciso A y B, yo creo que lo hubiera colocado A y B. Porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Cada enfermedad, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, la sexual, pues ya directamente se nos viene a la mente el linfogranuloma venéreo. Sí o sí es sexual. Pero en este caso, a mi parecer, yo me quedaría, digamos, con transfusión sanguínea. Porque congénita mayormente está relacionado con la famosa conjuntivitis neonatal, que esta se contagia al nacer. Si bien no decimos que es la más frecuente, pues tampoco no podemos decir que es la menos frecuente. En el caso de la transfusión sanguínea, pues ya no es tan frecuente como como la pudiera ser la ceguera o la conjuntivitis del lactante y demás. En este caso, a mi parecer, viniera a ser la transfusión sanguínea. Ok, muy bien. Los siguientes microorganismos que producen diarrea tipo acuosa, excepto, ¿cuál Auxilio es? 40. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perdón. Bien. Mil disculpas, se me pasó. La localización extraintestinal del Enterobacter SPP es a nivel renal, meningia, cutánea, todas o ninguna. ¿Cuál creen que viniera a ser ahí del Enterobacter SPP? ¿Meningia? Pudiera ser, pudiera ser. Otra persona que piense que es, eh, perdón, es diferente. Ninguna. ¿Cuál creen que es? Localización intestinal del Enterobacter SPP a nivel de qué? Meningia, renal, cutánea, todas niveles. Extraintestinal, perdón. Pensé que decía intestinal. Meningia. A ver, a ver. Yo igual me Vamos. quedo con meningia. Sí, es meningia, sí, es meningia, meningia, meningia. Ahorita terminando el Zoom, voy a revisarlo en mis apuntes para quedarme, porque si no estoy mal es meningia, estoy justamente en lo que dijo, ¿no? Meningia o ninguna, ya no me acuerdo muy bien, pero sí, si no estoy mal es meningia, me quedo con meningia. Ahora voy a revisar cuando se acabe el Zoom y se los mando. Pues si no estoy mal es meningia. Muy bien. Estas van a encontrarse sí o sí uno de los grupos, espero que ustedes mañana, porque si no les toca a ustedes, la tocará el D o el C. Siempre pregunta sobre tipos de diarrea, como les pueden algunos decir que son tipos de diarrea acuosa, a otros les tocar los tipos de diarrea disentérica. En este caso, por ejemplo, nosotros decimos los siguientes microorganismos que producen diarrea de tipo acuosa, excepto cuáles de estos de acá no van a producir un tipo de diarrea acuosa. La, ¿Cuál creen que no? La C, sí. Enteroinvasiva, E. coli enteroinvasiva. La salmonela, ¿cómo es el tipo de... La shigella, por ejemplo, ¿cómo es su diarrea? ¿Es disentérica o acuosa? Disentérica es la Shigella. Entonces ahí No, ya la tenemos dos. disentérica, la disentería. La shigella flexneri y disentería era disentérica, ¿no? Y la salmonela, para ahí ya terminar con ese cuadro. ¿Cuál creen? ¿Cómo, perdón, ¿cómo creen que es la de la disentérica? Recording stopped.
Ok, mil disculpas, me desconecté un rato. Muy bien, estábamos en la que habíamos dicho, ¿no? La pregunta me trata de decir, digamos, cuáles eran las bacterias, bueno, qué bacterias me producen diarrea de tipo acuosa. Excepto hay una que no me va a producir diarrea tipo acuosa. Teníamos salmonella, todo, E. coli interinvasiva y la Shigella flexneri. Entre esas, por ejemplo, la salmonella sí me produce una diarrea tipo acuosa, entonces esa no es. La E. coli interinvasiva me produce, digamos, una diarrea disentérica, como dije, cuando siempre alguna bacteria invade a mucosa, pues siempre va a producir una diarrea disentérica. ¿Qué sé? No tipo cosa, sino una disentérica, con moco, pus y sangre y demás. Y la Shigella flexneri. Hay algo interesante en el caso de la Shigella. Perdón. Muy interesante en el caso de la Shigella. Van a darse cuenta que hay diferentes tipos de Shigella, flexneri, disentería, bovidí y demás. Pero siempre se acordarán que esta Shigella pues presenta una toxina. Al principio van a darse cuenta, incluso hay un caso clínico cuando habrán visto los casos de infecciones gastrointestinales. A las primeras semanas aparecen diarreas acuosas, pero luego se convierten en diarreas disentéricas. E incluso, si ya fuera por la Shigella dysenteriae, igual es una diarrea acuosa en los principios de la diarrea, en la primera semana o en los 5 días primeros. Es acuosa. Luego de la semana recién se convierte en disentérica. Entonces ahí, como dijeron, la respuesta sería la E. coli enteroinvasiva, que es directamente disentérica, que es la que me llama la atención acá, ¿no? Eso sería. Luego tenemos la presencia de células glía y la prueba de que KOH o hidróxido de potasio, también llamado test de aminas, al 10% es característico de qué prueba realizamos, la miseria, la garnerera, la trichomona o la cándida. ¿La garnerera vaginal? Muy bien. Es en la famosa Garnerella vaginalis, ¿no? O Sí, vaginalis, como ustedes es la saben. única que tiene potasio entre sus pruebas. Ah, bueno, Sí, hasta ahorita la sí, es la única, ¿no? En la que nosotros podemos hacer una prueba en la cual va a resultar positivo. Tenemos otra. El hemocultivo es un método empleado en enfermedades que cursan con todas las anteriores, bacteriemia, shock séptico o todas sepsis. las anteriores. Muy bien, porque en todas esas van a aparecer las famosas bacterias en sangre, ¿no? Simón. Muy bien. Ahora aquí miren, dice, ¿cuál de los siguientes agentes es un productor de disentería? Vibrio cólera, Shigella, rotavirus o E. coli enterotoxigénica.